Saludos, somos estudiantes de la sección 01 de la asignatura de Auditoría 3. Somos el equipo número 5. En este video vamos a hablar acerca de los tipos de dictamen del auditor independiente. Nuestro grupo está conformado por el compañero Eliel Nehemías Alfaro Medrano, la compañera Mayra Carolina Flores Reyes, mi persona Kevin Omar Reyes Alvarenga, el compañero Elmer Eduardo Pérez de León, el compañero Moisés Antonio Vázquez Urbina y nuestro compañero Melvin Benjamín Villalta Chicas. En este video vamos a hablar acerca de los tipos del dictamen del auditor independiente. Vamos a iniciar qué es el dictamen de auditoría. El dictamen es un documento escrito por el auditor de conformidad con NIA que identifica los estados financieros auditados, las responsabilidades de la administración y del auditor, expresando una opinión sobre la auditoría practicada. Esta es una referencia al párrafo 20 de la NIA 700, formación de la opinión y emisión del informe sobre los estados financieros. Otro concepto más es un documento que contiene, en resumen, la auditoría realizada expresando una opinión sobre los estados financieros auditados en cuanto a su razonabilidad y confiabilidad, basado en la estructura del control interno evaluado. Y como último concepto, tenemos que la conclusión final del trabajo de auditoría llevando a cabo por el auditor sobre los estados financieros que le fueron encomendados para emitir su opinión. ¿Cuál es la estructura del informe del auditor según NIA 700? Inicia principalmente por la parte del título, informe y o dictamen del auditor independiente. Continúa con el destinatario, dirigido al destinatario correspondiente según establecido en la carta compromiso de auditoría. En muchas ocasiones, a la junta de accionistas. Continúa con el párrafo introductorio, en el cual el párrafo es el apartado introductorio del informe de auditoría, en donde identificará a la entidad cuyos estados financieros han sido auditados, manifestará que los estados financieros han sido auditados, identificará el título de cada estado incluido en los estados financieros, remitirá el resumen de las políticas contables significativas y a las otras informaciones explicativas y especificará la fecha y periodo que cubre cada uno de los estados financieros incluidos en los estados financieros. Continuando con la estructura del informe del auditor, tenemos la opinión del auditor. Un párrafo que exprese la opinión del auditor no modificada, desfavorable o adversa, de negación o abstención, sobre los estados financieros y una referencia del marco de información financiera aplicable utilizando en la preparación de los mismos. Luego de esto viene el fundamento de la opinión. Breve en resumen de las cuales basamos la emisión de la opinión del auditor independiente. Continúa con la responsabilidad de la administración por los estados financieros. Indicar la responsabilidad que tiene la administración por la preparación y presentación de los estados financieros conforme a NIF y la importancia que le da al control interno como de evaluación del negocio en marcha. Para finalizar, tenemos la responsabilidad de los auditores por la auditoría de los estados financieros. Mencionar los dos objetivos de la auditoría, explicar en qué consiste la seguridad razonable, indicar el juicio de escepticismo profesional aplicado durante la auditoría, indicar la evaluación y valoración de los riesgos de incorrección material debido al fraude o error, el entendimiento del auditor sobre el control interno aclarando que no se emitirá opinión sobre el mismo y la evaluación de las políticas contables de la entidad. La conclusión sobre la afirmación por parte de la administración sobre la continuidad del negocio en marcha. Indicar la evaluación de las afirmaciones de la entidad de poder seguir operando. Evaluación global de la presentación de los estados financieros, su contenido, revelaciones, declaraciones que se comunicó el alcance de la auditoría, los hallazgos significativos encontrados y reportados. Y finalizando, lo vamos a hacer con la fecha del dictamen, nombre, firma, sello del auditor y dirección de la oficina. La opinión del auditor. La opinión del auditor es la emisión de juicio técnico sobre los estados financieros de una entidad por un profesional acreditado. Para emitir dicha opinión y
aportando a su trabajo realizado. Representa el dictamen que el auditor emite una vez finalizado la auditoría de los estados financieros, basado en los resultados obtenidos. Es la conclusión sobre la apreciación obtenida por el auditor con respecto a los estados financieros que fueron objeto de examen de auditoría. Se tienen 4 tipos de opinión. Como podemos ver acá, se tiene la opinión en el A, favorable, no modificada, limpia, sin salvedad y razonable. En el apartado B se tiene la modificada, con salvedades, con excepciones. En el apartado C se tiene desfavorable, adversa, negativa, no razonable. Y en la parte D se tiene la denegación, no opinión. Vamos a iniciar con los tipos de opiniones del auditor, iniciando con la opinión no modificada, NIA 700. Es una opinión favorable. Cuando concluye que los estados financieros han sido preparados en todos sus aspectos materiales de conformidad con el marco de información financiera aplicable. Son razonables. Acá tenemos un ejemplo acerca de un informe de auditoría con opinión no modificada sobre los estados financieros de una entidad, preparado de conformidad con un marco de cumplimiento con propósitos generales, NIA 700. Como podemos ver acá, podemos también analizar la estructura del informe, iniciando por el título. El informe de auditoría emitido por un auditor independiente, dirigido a los destinatarios, a los señores accionistas de la empresa Luisa o el destinatario que corresponda. La opinión: hemos examinado los estados financieros de la empresa Luisa SADCB, que comprende el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2022, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujo de efectivo correspondiente al ejercicio terminado en esta fecha, así como las notas explicativas de los estados financieros, que incluyen un resumen de las políticas contables significativas. Continuando con el ejemplo de un informe de opinión no modificada, en nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente en todos los aspectos significativos la situación financiera de la empresa Luisa SADCB al 31 de diciembre de 2022, así como los resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en esa fecha, de acuerdo a las normas internacionales de información financiera. Lo que aquí en esa parte, en la opinión de los estados financieros que presenta razonablemente, basándose a la evidencia de auditoría obtenida, el auditor ha concluido que no existe una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que puedan generar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento. El auditor en esta parte, ha concluido que es adecuada una opinión no modificada, es decir, una opinión favorable o limpia, sobre la base de la evidencia de auditoría obtenida, de acuerdo a lo indicado en el párrafo 16 de la NIA 700. Continuando, el fundamento de la opinión del auditor. En esta parte, acá el auditor, el auditoría comenta que ha efectuado de conformidad con las normas internacionales de auditoría, NIA. Nuestra responsabilidad de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros de nuestro informe. Somos independientes de la entidad de conformidad con lo señalado con el Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores, Código de Ética para Contadores Profesionales, Código IESBA, junto con los requisitos éticos que son relevantes para nuestra auditoría de los estados financieros en jurisdicción, y hemos cumplido con nuestras otras responsabilidades éticas de acuerdo con estos requisitos y el código IESBA. Creemos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionar una base para nuestra opinión. La responsabilidad de la dirección de los responsables del gobierno de la entidad en relación a los estados financieros. Continuando con el ejemplo, la administración es responsable por la preparación y presentación razonable de los estados financieros, de acuerdo con las NIF, y del control interno que la administración determine que es necesaria
para permitir la preparación de los estados financieros que estén libres de errores materiales, ya sea por fraude o por error. En la preparación de los estados financieros, la dirección es responsable de la evaluación de la capacidad de la entidad de continuar como empresa en funcionamiento, relevando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento, utilizando dicho principio contable como base fundamental. Los encargados del gobierno de la entidad son responsables de la supervisión del proceso de información financiera de la empresa. Responsabilidad del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros. Nuestro objetivo son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en conjunto estén libres de incorrecciones materiales debido a fraudes o error y emitir un informe de auditoría que contiene muchas opiniones. Seguridad razonable en su alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las NIAs siempre detecte una incorrección material cuando ésta existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se considerarán materiales sí, individualmente o de forma agregada, pueden preverse razonablemente que influyan en las decisiones financieras de los usuarios basándose en los estados financieros. Aquí finalizamos con la parte de un ejemplo de un dictamen o de un informe con opinión no modificada, en la cual, como anteriormente se había hablado, la estructura de esto, y acá donde se termina con el nombre, sello, descripción y dónde fue emitido el dictamen. Y aquí finalizamos como parte de la auditoría, en concordancia con las normas internacionales de auditoría, ejercitamos nuestro juicio profesional y mantenemos un escepticismo profesional a través de todo el proceso de planeación y ejecución de la auditoría. Entonces, continuando, tenemos la opinión modificada, la NIA 705, una opinión con salvedades. Cuando concluya que las incorrecciones individuales o en conjunto son materiales y no pueda obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada, concluyendo que las incorrecciones no detectadas por falta de información podrían ser materiales, excepto por un ejemplo de una opinión modificada o una opinión con salvedad, la tenemos acá. Informe de auditoría con opinión modificada con salvedades sobre estado financiero de una entidad preparado de conformidad con las NIF para las pymes, debido a una incorrección material en los estados financieros. El informe de auditoría, el título, hacia quienes va dirigido, los destinatarios, y aquí es donde empieza la opinión con salvedad, en la que se dice que hemos examinado los estados financieros en la empresa Luisa SADCB, que corresponden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2022, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujo de efectivo correspondiente al ejercicio terminado en esa fecha, así como las notas explicativas de los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables significativas. En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos, excepto por los efectos del asunto descrito en la sección Fundamentos de la opinión con salvedades, presenta razonablemente en todos los aspectos significativos la situación financiera de la empresa Luisa SADCB al 31 de diciembre de 2022, así como sus resultados y flujo de efectivo correspondiente al ejercicio terminado en esa fecha, de acuerdo con las normas internacionales de información financiera para pequeñas y medianas entidades, NIF para PYME. Acá conoceremos por qué el auditor dio una opinión con salvedad. Aquí está donde se describe el auditor por qué dio dicha opinión. Fundamento de la opinión con salvedades. Tal como se describe en la nota 4 de los estados financieros, al 31 de diciembre de 2022, la previsión para incobrables es insuficiente en la suma de $135,000 aproximadamente, contraviniendo de esta manera las normas internacionales de información financiera para pequeñas y medianas entidades, NIF para PYME. De haberse registrado en forma adecuada dicha previsión, los activos de la entidad y los resultados del ejercicio hubiesen disminuido en ese importe. Acá, basándose en la evidencia de auditoría obtenida, el auditor ha concluido que no existe una incertidumbre material relacionado con hechos o con condiciones que puedan generar
dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento. Solamente que él tiene una observación de un error o de una mala previsión o de un mal dato acerca de una cuenta. Entonces él lo detalla en esa situación en la cual él espera que esa observación pueda ser subsanada y pueda arreglarse en un futuro. Continuando, las responsabilidades de la dirección y de los responsables del gobierno de la entidad en relación a los estados financieros. La responsabilidad del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros, lo que ya habíamos visto anteriormente. Y ahí está un ejemplo acerca de una opinión modificada o una opinión con salvedades según NIA 705. Continuando, se tiene una opinión desfavorable, opinión adversa o negativa, que surgen cuando, habiendo tenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada, concluya que las incorrecciones individuales o en conjunto son materiales y generalizadas en el estado financiero. No son razonables. Continuando con el ejemplo, el informe de auditoría con opinión modificada, con adversa, sobre estados financieros de una entidad preparados de conformidad con la NIF para la PYME, cuando el auditor ha concluido que existe una incertidumbre material sobre la empresa en funcionamiento y que los estados financieros omiten información de revelar requerida en relación con una incertidumbre material de la NIA 570. El informe de auditoría emitido por el auditor independiente. A los señores accionistas de la empresa Luisa S.A.D.C.B. Una opinión adversa. Hemos examinado los estados financieros de la empresa Luisa S.A.D.C.B., que comprende el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2022, el estado de resultado, el estado de cambio en el patrimonio y el estado de flujo de efectivo correspondiente al ejercicio terminado en esta fecha, así como las notas explicativas de los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables significativas. En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos, debido a la omisión de la información mencionada en la sección fundamento de la opinión adversa, no presentan razonablemente en todos los aspectos significativos la situación financiera de la empresa Luisa S.A.D.C.B. al 31 de diciembre de 2022, así como resultado y flujo de efectivo correspondiente del ejercicio terminado en esta fecha, de acuerdo con las normas internacionales de información financiera para pequeñas y medianas entidades, NIF para pymes. El fundamento de la opinión adversa. Al 31 de marzo de 2022, las pérdidas acumuladas por $200,000 a lo que alcanza el 40% del capital social de la empresa Luisa S.A.D.C.B. de esa fecha y muestra un capital de trabajo negativo de $40,000, asunto que origina duda sustancial acerca de la habilidad de la entidad de continuar como empresa en funcionamiento, los cuales no han sido revelados en los estados financieros. La opinión adversa, basándose en la evidencia que se ha obtenido, el auditor ha concluido que existe una incertidumbre material con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para poder esta seguir en funcionamiento. Se emite una opinión adversa debido a que los efectos sobre los estados financieros de dicha son omisión y son materiales y generalizadores. El auditor ha concluido que es adecuada una opinión modificada, es decir, adversa, sobre la base de la evidencia obtenida de conformidad en la NIA 705, en el apartado A1. Entonces, el auditor acá, conforme a lo que él ha realizado, él da una opinión en la cual dice que no puede seguir, que es muy difícil que esta empresa siga en funcionamiento. Entonces, es importante la opinión del auditor para conocer este tipo de casos. Y con el último de las tipos de opiniones del auditor, es la denegación de opinión,
la NIA 705, la abstención de opinión, que surgen cuando el auditor no puede obtener evidencias suficientes y adecuadas, como cuando en circunstancias poco frecuentes suponga la existencia de múltiples incertidumbres, donde concluya que a pesar de lo obtenido no es posible formar su opinión. No opinamos. Continuando con los ejemplos acerca de una abstención de opinión, tenemos el siguiente. El informe de auditoría con abstención de negación de opinión de una entidad debido a las deficiencias en los controles internos administrativos contables. El informe de auditoría emitido por el auditor independiente va dirigido a los señores accionistas de la empresa Luisa S.A.D.C.B., al destinatario que corresponda. Información sobre la auditoría de los estados financieros. Abstención de opinión. Hemos sido contratados para examinar los estados financieros de una empresa Luisa S.A.D.C.B., que comprende el estado de situación financiera al 31 de diciembre del 2022, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujo de efectivo correspondiente al ejercicio terminado en esa fecha, así como la nota explicativa de los estados financieros, que incluye un resumen de las políticas contables significativas. Debido al efecto significativo de aquellos ajustes que hubiesen sido requeridos de haberse conocido el resultado final del asunto descrito en la sección Fundamentos de la abstención de opinión, no pudimos obtener suficiente evidencia apropiada para fundamentar una opinión. Como consecuencia de esto, no expresamos ninguna opinión y no opinamos sobre los estados financieros de la empresa Luisa S.A.D.C.B., terminados el 31 de diciembre de 2022. El fundamento de la abstención de la opinión. Los controles internos administrativos contables de la entidad reportante no son confiables debido a las serias deficiencias relacionadas con la falta de ambiente y procedimientos de control, así como de un sistema contable adecuado, asunto que nos impide asegurar razonablemente la integridad y fiabilidad de los registros contables que soportan los estados financieros al 31 de diciembre de 2022. Como consecuencia de esto, no hemos podido obtener suficiente y apropiada evidencia de auditoría que nos permita formarnos una opinión sobre lo mismo, una opinión de abstención. Además de la auditoría de los estados financieros, el auditor no tiene otra responsabilidad de información impuesta por la legislación. La NIA 705 prohíbe al auditor comunicar las cuestiones claves de la auditoría cuando se abstiene de opinar sobre el estado financiero, salvo si las disposiciones legales o reglamentarias requieren dicha información. La responsabilidad de la dirección y de los responsables del gobierno de la entidad en relación de los estados financieros. La administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros, de acuerdo con la NIF, y del control interno que la administración determine que es necesario para permitir la preparación de estados financieros que estén libres de errores materiales, ya sea por fraude o error. En la preparación de los estados financieros, la dirección es responsable de la evaluación de la capacidad de la entidad de continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento, utilizando dicho principio contable como base fundamental. Los encargados de gobierno de la entidad son responsables de la supervisión del proceso de información financiera de la empresa. Las responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros. Nuestra responsabilidad es la realización de la auditoría de los estados financieros de la empresa Luisa S.A.D.C.B. al 31 de diciembre de 2022, de conformidad con las normas internacionales de auditoría y la emisión de un informe de auditoría. Sin embargo, debido a la significatividad del asunto descrito en la sección de fundamentos de la abstención de opinión de nuestro informe, no hemos podido obtener suficiente evidencia de auditoría que proporcione una base adecuada para expresar una opinión de auditoría sobre dichos estados financieros. Somos independientes de la empresa Luisa S.A.D.C.B. de conformidad con los requerimientos exigidos por el Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores, Código de Ética para Contadores Profesionales, Código IESBA, junto con los requisitos éticos que son relevantes para nuestra auditoría de los estados financieros en jurisdicción, y hemos cumplido con nuestras otras responsabilidades éticas de acuerdo con estos requerimientos y el código IESBA. Entonces acá hemos finalizado explicando
Los 4 tipos de opiniones que el auditor independiente puede generar en sus informes o en el dictamen de auditoría. Como conclusión, el auditor de estado financiero toma en cuenta la acertabilidad del marco de referencia de información financiera. Cuando considera aceptar el trabajo bajo esta premisa, la aplicación de ese marco de referencia de información financiera que se determina como aceptable para estados financieros de propósito general. Ordinariamente, dará como resultado estados financieros que logren una presentación razonable. En circunstancias extremadamente raras y poco usuales, la aplicación de un requisito específico en un marco de referencia que se ha determinado como aceptable para estos estados financieros de propósito general puede dar como resultado estados financieros que sean equívocos en las circunstancias particulares de la entidad. Si el auditor encuentra circunstancias que lo llevan a concluir que el cumplimiento con un requisito específico conlleva como resultado obtenido estados financieros que son equívocos, debe considerar la necesidad de modificar su dictamen. Las modificaciones, si las hay, que son apropiadas para el dictamen del auditor, dependerán de cómo maneja la administración el asunto en los estados financieros y de cómo maneja el marco de referencia de información financiera estas circunstancias raras y extremas. Por acá se da finalizado nosotros como equipo número 5 de la sección 1 de auditoría 3, los tipos de dictamen del auditor independiente. Muchas gracias por visualizarnos y saludos a todos.